escuchamos el reporte, la información desde Minneapolis con Ilia Calderón sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos a platicarlo con Viri Ríos, analista política, académica, colaboradora de nuestro espacio. Querida Viri, el asesinato de Alex Preti como un posible punto de inflexión para la oposición en Estados Unidos. Hablaba en la mañana, me preguntaban sobre lo que pasaba en Minneapolis y yo decía que es un clima similar, me parece, a lo que vivimos en el verano de 2020, cuando las protestas eran sobre justicia racial. El objetivo del abuso policíaco era la comunidad afroamericana, ahí en Minneapolis, por cierto, con George Floyd, y las movilizaciones empezaron a multiplicarse y llegaron a ciudades como Nueva York, me parece que no solamente Nueva York, Washington DC, afuera de la Casa Blanca, pero es un clima similar. Se han cruzado líneas y ya hay una respuesta que va mucho más allá de la oposición política organizada, ya viene desde la sociedad civil, Viri. Así es, Enrique. Bueno, primero un saludo a ti, a tu auditorio. En efecto, como bien mencionas, pues el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses a manos de ICE está conjurando un escenario político bastante complicado para Donald Trump. Y aquí hay varios aspectos que llaman la atención. Primero es que en la opinión pública una enorme cantidad de personas se enteraron del evento. El 82% de los estadounidenses dicen que conocen el evento y una buena parte de ellos lo condenan. No solo eso, una mayoría de los estadounidenses ya se posicionan como desaprobando las políticas de ICE, cerca del 63%, y otro 61% dice abiertamente que ICE ya se pasó de la raya. Esto está ocasionando una caída importante y además muy rápida en la popularidad de Donald Trump. Recordarás que el primer asesinato pues sucede apenas hace un poco más de 2 semanas y bueno, desde entonces la aprobación de las políticas migratorias de Donald Trump ya cayó 4 puntos porcentuales en aprobación, y la aprobación general del presidente Trump ha caído en 2 puntos porcentuales. Esta es una caída muy rápida y lo lleva pues a sus números, de sus números más bajos que ha tenido no solamente en este periodo, sino también en su periodo de gobierno anterior. A ello hay que agregar, Enrique, pues una serie de reacciones políticas de alto calado que han sucedido entre la clase política. Aquí yo destacaría varias de ellas. Primero, dos expresidentes, Barack Obama y Bill Clinton, que hasta ahora se habían mantenido pues muy poco críticos, al menos de manera pública, hacia Donald Trump, pues finalmente salen de este letargo para hacer críticas duras en contra de lo sucedido en Minnesota. Segundo, voces republicanas, senadores, diputados que se quejan de lo ocurrido, no necesariamente porque estén en contra de ICE, pero sí porque sienten que los aleja de ganar las elecciones intermedias que vienen en noviembre de este año en Estados Unidos. Y tercero, increíble también, la Asociación Nacional del Rifle, pues también sale a decir que no es justo, que no es correcto que se haya asesinado al enfermero Preti por el simple hecho de tener un arma. Ellos obviamente están a favor de la aportación de armas, son una agencia de lobby muy importante de ello, típicamente asociados con los republicanos. Entonces el hecho de que los veamos condenando este asesinato, pues nos habla mucho de que hay ahí un parteaguas en la opinión pública, no solamente demócrata, no solamente independiente, también en partes importantes del republicanismo. Así que bueno, estamos observando un momento delicado que sin duda tendrá consecuencias electorales en el futuro próximo. Hablando de las consecuencias electorales, el New York Times y Siena han publicado una encuesta que revela la fractura de la segunda coalición, digo la segunda porque es la que le da la victoria en 2024 a Donald Trump, coalición de votantes que logró sumar a su candidatura principalmente jóvenes. Ahí es donde se da la mayor caída o el reacomodo, el reajuste.
los votantes que no forman parte de la población blanca en Estados Unidos, los latinos pues son el segundo bloque de electores más importante de ese país, sumados a los afroamericanos, pues ya son digamos, un contrapeso importante al votante blanco, y los votantes registrados, como demócratas o republicanos, pero registrados. También un pequeño reajuste en votantes arriba de 65 años. Esto es significativo como contexto electoral de lo que mencionas, Viri, porque ya no es solamente opinión pública sobre un tema en específico, sino es en un país tan fracturado y tan enfrentado, pues son esas coaliciones las que abren avenidas hacia el poder. Correcto, que por cierto, interesantemente, Donald Trump amenaza al encuestador del New York Times públicamente porque no le gustan los resultados de esa misma encuesta que tú estás citando. Sucede hace poco más de un par de días. Y fíjate que me parece que Donald Trump mismo tiene el pulso de que esto está catalizando una oposición fuertísima en su contra, porque incluso esta mañana ha habido pues varios mensajes en donde Trump aparenta estarse suavizando. Por ejemplo, tiene una conversación telefónica con Tim Walz, el gobernador de Minnesota, en donde pues apenas hace unos minutos nos enteramos, de acuerdo al gobernador Walz, que en esa conversación se argumentó la posibilidad de evaluar el reducir el número de agentes de ICE desplegados en el territorio, desplegados en el estado, y en donde pues se supone que Trump aseguró que se realizará una investigación independiente sobre los asesinatos. A esto también se agrega un guiño que hace Donald Trump en una entrevista recientemente concedida al Wall Street Journal, en donde él apunta, y aquí es una cita textual, que en algún momento nos retiraremos, pues obviamente en referencia a las tropas y a los agentes de ICE. Entonces, bueno, como sabemos, Donald Trump es muchas cosas, pero no es tonto políticamente, y me parece que él mismo ha empezado a tener esta sensibilidad de que de no cambiar curso, al menos en el estado de Minnesota, donde las protestas ya son demasiado incendiarias, pues esto le va a cobrar factura electoral y muy grande. Sí, siempre hay un precio que paga el gobierno en turno en las elecciones legislativas de medio término, las que se tendrán en noviembre en los Estados Unidos, por el desgaste natural en el ejercicio de gobierno. Me parece, y estamos en enero, de una vez voy poniéndole lana a esta apuesta, querida Viri, me parece que la brecha será la mayor que hemos visto en las últimas décadas. Va a ser, si algo no cambia en términos económicos, en estas protestas que seguirán subiendo de tono, será una de las derrotas más importantes que ha sufrido el gobierno en turno en una elección legislativa, sobre todo por eso, por la fractura en la coalición que llevó a Trump al poder en 2024. Veremos si mi brújula política en Estados Unidos está precisa o si ando perdido, pero pues todavía tengo algunos meses para ir matizando. Por lo pronto, muchas gracias, Viri Ríos. Al contrario, un fuerte abrazo. Un abrazo a Viridiana Ríos sobre este asunto.